sobre el uso del segundo del condicional. Como ya vimos sobre el primero del condicional, ahora vamos a ver cómo se usa el segundo del condicional o de qué se trata de esto del segundo del condicional. Por favor, pay attention, please. Today we are going to learn about a second conditional. El día de hoy vamos a aprender sobre el segundo del condicional, que claramente nos dice que hacemos uso del if. Sí, una condición, ¿verdad? Nos decía. Vamos a ver de qué se trata esto del segundo del condicional. ¿Qué nos dice? El segundo del condicional. En inglés existen varios tipos de condicionales, entre ellos el segundo del condicional. Como ya vimos el primero, ahora vamos a ver de qué se trata el segundo del condicional. En este tiempo de condicional se usa para hablar sobre hechos que son poco probables. Son poco probables que sucedan en el futuro. ¿Ok? Son poco probables que sucedan en el futuro, lo del segundo del condicional. Cuando nosotros hablamos del segundo del condicional, tiene cierta similitud con el primero, ya igualmente es de condición. Vamos a poner ciertas condiciones, pero aquí nos dice que es probable que sucedan en el futuro o puede que no. Como por ejemplo, aquí nos da algunos ejemplos. Nos dice, si tuviera dinero, viajaría. ¿Ya? En cambio, si hablábamos del primero del condicional, que nos decía, si tengo dinero, viajaré. Mientras que el segundo, si tuviera, ¿verdad? Si tuviera dinero, viajaría. ¿Ok? Si ve la diferencia entre el primero y el segundo, ¿cuál es la diferencia? Ya la vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice? Al igual que el primero del condicional, vamos a utilizar el if. If I had money, I would travel more. Si tuviera dinero, viajaría más. Si le pidiera salir a Susan, ¿aceptaría? If I asked Susan out, would she accept it? Si le pidiera salir a Susan, ¿aceptaría? Cierta similitud, ¿verdad? Igualmente consta de dos partículas o de dos cláusulas, la primera de condición y la segunda de resultado, ¿ok? Al igual que el primero. Pero, ¿cuál es la diferencia? Vamos a guiarnos en la siguiente estructura gramatical, al igual que el primero. Pero, ¿qué es lo que vamos a utilizar en el segundo del condicional? Vamos a hacer uso del if más o plus el sujeto más el pasado simple, ¿ok? El pasado simple. Mientras que en el primero del condicional que usábamos, el presente simple, ¿verdad? Usted ya conoce los verbos tanto en presente, en pasado y en participio pasado. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es uso del pasado simple, ¿ok? Luego vamos a separar por nuestra comita la segunda cláusula o la segunda oración, que en este caso es el resultado, ¿verdad? Al igual utilizamos sujeto, el pasado del futuro, ¿verdad? O el pasado del uso del will, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos uso aquí de will? Que es el pasado de will. En el presente, en el primero del condicional, hacemos uso de will, pero en el segundo del condicional vamos a hacer uso del will. Es decir, este es el pasado del will, ¿ok? Más el verbo, pero el verbo ¿en qué tiempo va a estar aquí? En infinitivo. Mientras que en el primero del condicional, tanto en el primero como en el segundo, hacíamos uso del infinitivo en las dos partes. Pero recuerde, en el segundo del condicional no.
En la primera cláusula hacemos uso del pasado simple y en el segundo el verbo en infinitivo o el verbo en presente simple, que es el mismo, ¿ok? ¿Para qué usamos este go? Este go le da la terminación de ría al verbo, como por ejemplo, compraría, estudiaría, regresaría, llevaría, trabajaría. Este go le da esa terminación al verbo que vamos a utilizar después. Como por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? If I were thinner. If I were thinner, I would buy that dress. Si yo fuera más delgada, recuerden el uso de comparativos y superlativos donde aumentábamos ER para decir más alto, más flaco, más delgado, más grande. Entonces, if I were thinner, I would buy that dress. Si yo fuera más delgada, yo compraría ese vestido. ¿Ok? Si yo fuera más delgada, compraría ese vestido. ¿Ok? Next, if they help we will finish faster. Si ellos ayudaran, nosotros terminaríamos más rápido. Nosotros terminaríamos más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos dice que es una condición o hechos que es poco probable que sucedan? No sabemos si nos irán a ayudar para terminar más rápido. No sabemos si algún rato iré a estar más flaca para poderme comprar ese vestido. Entonces, a eso se refiere con el segundo del condicional. Recuerde que en el segundo del condicional usamos el pasado simple más el pasado del will más el verbo en infinitivo, como pudo ver dentro de las oraciones. By, finish. Aquí tenemos el pasado del verbo ser o estar, el pasado, y el pasado del verbo ayudar, helper. ¿Ok? Quizá por aquí, dentro de este where, haya alguna pregunta del por qué estoy utilizando el where si se supone que el pasado es I was. Solo utilizo el where para you, we y they, pero ya lo vamos a ver si es que por ahí alguien se estaba preguntando por qué utilizo esto de aquí. Y si no, pues ya vamos a despejar después, ¿ok? Continuemos. ¿Qué más nos dice? El segundo del condicional, lo que les mencionaba. Aunque con los pronombres personales, cuando nosotros vemos los pronombres personales del uso del verb to be, para I, he, she e it, se utiliza la forma del was, lo que les decía, como pasado del verb to be, el pasado, ¿verdad? El was y el were. En la forma del condicional se utiliza la forma were. Solo en los condicionales vamos a utilizar el I, el he, el she y el it con el were. Es decir, vamos a utilizar todo lo contrario del verbo ser o estar. ¿Ok? También se puede utilizar el call en lugar del wow. Escuchará. Se puede utilizar el call en lugar del go. ¿Ok? Entonces ya sabe que si usted no quiere utilizar el wow, podemos utilizar el call. ¿Ok? Vamos a ver algunas oraciones, como por ejemplo, el uso del pasado del verb to be. Si yo fuera invisible, si yo fuera invisible por un día, les podría gastar bromas a mis amigos. If I were invisible for one day, I could pay treats on my friend. Aquí ya está haciendo uso de el could, que sería podría, ¿ok? En vez de could. Igualmente el were en vez de was. Solo en el condicional. Pero cuando nosotros ya estamos haciendo el uso del verb to be, siempre va a ir con el I was. I was, she was, he was, it was, ¿ok? If he weren't so stubborn, he were admitted he was wrong. Si no fuera testarudo, admitiría que estaba equivocado. ¿Ok? She were a good friend, she would help you. Si fuera una buena amiga, te ayudaría. ¿Ya? If it were cheaper, I could buy it.
si fuera más barato, lo podría comprar. Entonces, aquí dentro de estos ejemplos nos muestra que cuando utilicemos el condicional, siempre va a ir el I, he, she, it con el were. No vamos a utilizar el was. ¿Ok? Continuemos. ¿Qué más nos dice? El segundo del condicional. Lo que en algún momento habíamos visto del primero del condicional. El orden de la condición al resultado o del resultado a condición, podríamos decir, no altera los productos. Como lo decimos en matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, el orden de las dos frases que componen la estructura de la condición sí puede cambiar si empezamos por la condición. Recuerde, cuando empezamos con la condición es el if. La separamos por una coma. Ya lo que hacemos, separamos por una coma. Si empezamos con la frase que expresa el resultado, ya, y cuando empezamos con el resultado, nos dice que no hace falta poner la coma, ¿ok? Solo cuando empezamos con el uso del if, ahí sí, como en este caso. Si comiera menos, perdería peso. If I ate less, I would lose weight. Como empecé con el if, ahí sí ubico la coma. Pero aquí, como estoy empezando con el resultado, ya no es necesario poner la coma. I would lose weight if I ate less. ¿Ok? Perdería peso si comiera menos. Es decir, es todo lo contrario. Lo que es el resultado pasa a ser la condición y la condición pasa a ser el resultado. ¿Ok? Entonces, esa es la manera que nos muestra que no es necesario utilizar la coma. Igualmente, el go siempre va precedido más el verbo en infinitivo y el resto, si es la condición, igualmente por el verbo en pasado simple con el uso del if. Eso no va a cambiar, simplemente es como que cambiáramos el orden, nada más. ¿Ok? Dice, ¿cómo se utiliza esto del condicional? Aparte de utilizarlo para realizar ciertos hechos, nos dice para situaciones en las que el hablante considera que es un poco probable que sucedan en el futuro. Por ejemplo, si llegara a ser presidente, cambiaría muchas cosas. If I became president, I would change many things. ¿Okay? Entonces también utilizamos a este segundo del condicional para expresar cosas que poco probable pueda que sucedan. Quién sabe que alguno de ustedes algún día vaya a ser presidente o presidenta de la República, ¿verdad? Entonces no sabemos nada. Nos dice que esta condición lo utilizamos para cosas que puede que poco probables sucedan en un futuro. ¿Qué más nos dice? Si viera a Madonna, gritaría. If I saw Madonna, I will scream. Ya, quién sabe que algún día la veamos o venga por acá y podamos conocerla. Entonces son cosas que puede que poco probable que sucedan. ¿Ya? Entonces para eso podemos utilizar este segundo del condicional. También nos dice que lo podemos utilizar para situaciones que no son ciertas en un momento actual. Como por ejemplo, if I had more time, I would take up a sport. Si tuviera más tiempo, empezaría a hacer deporte. ¿Qué nos dice? En este ejemplo, el chico no tiene tiempo, es decir, trabaja, pero no es improbable que en un futuro eso pueda cambiar y decida hacer deporte. Entonces puede también que en este momento yo no tengo tiempo de hacer deporte, pero puede que algún rato ya mejore esta situación y ya pueda realizar algún tipo de deporte, ¿verdad? Entonces para eso también se utiliza esto del segundo del condicional. Otro ejemplo nos dice, if you spoken up, I will hear you. Si hablara más alto, te oiría. ¿Ok? Como usted puede observar, aquí también podemos hacer uso de la contracción del will. ¿Ok? I will hear you. En este ejemplo, la persona que habla no se le escucha bien porque habla bajito. Aunque así puede que en el futuro esto cambie y hable más fuerte. ¿Ok? Entonces, para este tipo de situaciones, también podemos utilizar lo que es
el segundo del condicional. Entonces recuerden, chicos, que cuando usamos el segundo del condicional siempre debemos de tener presente su estructura. Al igual que el primero, siempre va a estar el if, el sujeto, siempre tener en cuenta en el segundo que utilizamos el pasado simple. El pasado simple más el uso del wow y el verbo en infinitivo. Lo contrario del primero del condicional, en cambio, utilizábamos el presente simple más el will más el verbo en infinitivo. Aquí el verbo sí no cambia, ¿ok? Entonces, eso debemos de tener en cuenta, chicos, cuando utilicemos el segundo del condicional, ¿ok? Ahora, vamos a trabajar estas oraciones para entender un poco más sobre el uso de este condicional, ¿ya? Exercise to practice. Ejercicios de práctica. Dice, ponga las siguientes oraciones en el inglés. Use el segundo del condicional. ¿Qué nos dice? Si fuera astronauta, viajaría a la luna. Estoy hablando de algo que es poco probable que suceda, ¿verdad? Si yo hablo de sí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer uso aquí, por favor? ¿Quién me ayuda? If. If. Muy bien, ya sabemos que este sí es de condición, no de afirmación. El de afirmación es el yes, ¿ok? Si fuera del verbo ser o estar, pero ¿quién dice yo? Entonces no nos olvidemos del sujeto. If, I, si fuera, ¿cuál será este verbo ser o estar en pasado? I had. El verbo ser o estar en pasado. ¿Eso algo me dijeron por ahí? Where, dice. Muy bien. Me decía que no puedo utilizar Where. was, ¿verdad? Nos decía que cuando hacemos uso del condicional vamos a utilizar el were. Muy bien. If I were astronaut. ¿Ya? Si yo fuera astronauta, coma, viajaría a la luna. ¿Qué es lo que tengo que utilizar aquí? Viajaría a la luna. ¿Quién va a viajar a la luna? No se olviden del sujeto, yo. ¿Ya? Ay, en el español nosotros siempre expresamos de manera directa, pero en el inglés no debemos de olvidar la estructura gramatical, que sería I. ¿Y cuál es este que me ayuda el verbo para decir haría? ¿Cuál es esa terminación? Wall. Will, muy bien, will. Ya, el pasado de will. Will, a la luna. Chure, ¿cómo decimos luna? ¿Quién recuerda cómo decimos luna? Parecido a mamá. Mom. Muy bien, mom. Mom, muy bien. Ya. Y aquí ya tenemos nuestra primera oración del segundo del condicional. Entonces no se olvide que siempre vamos a utilizar el pasado del verbo en la condición y en el resultado viajaría, pero no me hacen acuerdo, chicos, aquí me ha faltado el verbo travel. I would travel to the moon. Yo viajaría a la luna. El verbo en infinitivo, ya, vamos a ponerle de otro color, el verbo en infinitivo. ¿Ya? Y el uso de la terminación ría, que es el will. Ya, ahí sí creo que se puede observar. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Nos dice, si trabajara por turnos, elegiría las mañanas. ¿Cuál es este sí? If. If trabajaría. ¿Quién es que trabajará? I. Ay, ¿verdad? Si yo trabajara. El verbo en pasado, el verbo trabajar en pasado, ¿cuál sería? Worked. Muy bien, si ven que ya conocemos los verbos en pasado. I worked, ya.
Por turnos. Turnos se dice shift. ¿Ya? If I were Rashid, nos separamos por la coma, ¿qué es lo que pasaría? Elegiría las mañanas. ¿Quién elegiría las mañanas? Hago uso de sujeto, no se olvide, sujeto. ¿Qué más hago uso? Wall. Wow, no se olvide, por favor, el wow. Si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a unir, por favor. Wow. ¿Cuál es el verbo elegir?